Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que si tiene su Biblia, quisiera invitarlo a que pueda leer conmigo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 5. Allí estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos hayas dado poder, Señor, tener este tiempo, Padre, para compartir de la fe y a través de las Sagradas Escrituras recibir la enseñanza de tu palabra, la cual, Señor, se constituye para nosotros, Señor, en un fundamento para la vida cristiana. Por eso, Señor, te rogamos de ti la gracia, Señor, de la sabiduría como también del entendimiento, para que podamos, Señor, recibir de tu palabra todo cuanto tú tienes en este día dispuesto para nosotros. Esto te lo pedimos mediante la fe en el Señor Jesucristo, por quien son todas estas cosas. Amén. Vemos que cuando el Señor Jesucristo anunció la venida del Espíritu Santo, dijo que sería dentro de no muchos días. O sea, que había un día determinado en la voluntad del Padre en que el Espíritu Santo sería enviado. Y al seguir leyendo las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, que es cuando tiene su origen la iglesia, y ese origen se dio cuando descendió el Espíritu Santo, podemos ver que dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que no fue un día fortuito, un día casual, sino que fue un día señalado por Dios y dentro de la voluntad de Dios. Y ese día estaba relacionado con una fiesta, que era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las primicias, de las cosechas, que se daba 50 días después de la celebración de la Pascua. Una fecha que estaba marcada por perpetua generación, que debía ser enseñada de generación tras generación y debía guardarse como día solemne, como día consagrado a Dios. Y esto para que nosotros podamos de alguna forma también meditar en ello. ¿Por qué no fue un día casual, un día cualquiera, sino que fue el día de Pentecostés?
Y esto, si lo miramos a la luz de las Escrituras, podemos ver que todo lo que transcurrió, todo lo que se enseñó, todo lo que se escribió anteriormente a la iglesia, para la enseñanza de la iglesia se escribió. Así lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, allí en el capítulo 15, en el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces podemos ver que todo lo que sucedía antiguamente y que quedaba registrado en las Escrituras, como mandamientos, como fiestas solemnes, como narraciones de hechos históricos que se dieron, están ahí reservados ¿para qué? Para que por ella nosotros seamos enseñados. Así que cuando miramos en las Escrituras acerca del mandamiento de Dios en cuanto a la ordenanza de guardar el día de Pentecostés, para ello tenemos que referirnos al libro de Levíticos. Así que me gustaría que me acompañara en esta hora y podamos juntos estar dando lectura a la palabra de Dios. Esta ordenanza, este mandamiento de guardar esta fiesta, está en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, y vamos a leer desde el verso 15. Amén. Levíticos, capítulo 23, verso 15. Y nos dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecidas, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y con sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones será. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros miramos en las Escrituras para aprender acerca del día del Pentecostés, de lo cual nos enseña que era una ofrenda la que se daba de las primicias, de los primeros frutos, de los primeros granos? Amén. Se ofrecía en ese día al Señor. Y la primicia de esta vida es Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando referente a la vida del Señor Jesucristo, dice: y si Cristo nos resucitó de entre los muertos, vana nuestra fe, y somos las personas más dignas de conmiseración. Mas ahora, dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es. Entonces, cuando nosotros meditamos acerca del Pentecostés y el suceso que se dio al venir el Espíritu Santo y el inicio de la iglesia cristiana, tenemos que meditar que es el comienzo de una nueva vida. Amén. Una vida que está escondida con Cristo en Dios. Una vida que hemos recibido por medio de la fe y cuyo sello es el Espíritu Santo. La seguridad de que tenemos esa vida justamente es el Espíritu Santo, que nos fue dada como las arras, amén, como las primicias de esta vida que Dios ha reservado en los cielos para nosotros, que es inmarcesible,
e indestructible e incontaminable. Entonces, al celebrar el Pentecostés y al haber recibido el Espíritu Santo, la iglesia, nosotros estamos declarando que la promesa se cumplió, que la vida que estaba reservada con Cristo en Dios vino a nosotros por medio de la fe, y la evidencia de que hemos recibido esa vida es el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso la Escritura dice que quien no tiene el Espíritu no es de Dios. Amén. Y dice que quien tiene al Hijo tiene la vida, que es de lo cual estamos hablando, esta vida nueva que estaba escondida con Cristo en Dios y que se celebraba como sombra en el Pentecostés que celebraban los israelitas y en relación a las primicias de los primeros frutos de la tierra, pero esta celebración es en relación a las primicias, pero no de los frutos de la tierra, sino de los frutos del Espíritu Santo que nos fueron dados y que mora en nuestro corazón. Por eso, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros celebramos el Pentecostés, lo asociamos con esta festividad, y al asociarlo con esta festividad no podemos hacer otra cosa que alabar a Dios, engrandecer el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque delante de nosotros tenemos las primicias de esta nueva vida que estaba escondida con Cristo en Dios y que ha venido a nosotros por medio de la fe y la seguridad de que esa vida nos ha sido dada, es el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora dice que ese día sería un día de santa convocatoria, sería un día que se compartiría por las perpetuas generaciones, y especialmente dice, y ese día no habrá trabajo de siervo que se haga. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas personas buscan hacer para poder recibir. Sin embargo, si nosotros miramos en detalle la fiesta del Pentecostés, decía, no había trabajo para que se haga de siervo, sino que de lo que ellos participaban era de una ofrenda mecida, de las primicias, de los primeros frutos que estaban delante de ellos. Y así también nosotros participamos de las primicias, de los primeros frutos que están delante de nosotros, pero no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino mediante la fe para que nos sea dado por gracia. Entonces, hermanos, celebrar en nuestro Pentecostés es tener la plena seguridad, la plena certeza que hemos recibido la vida de Dios, que es las primicias de esta vida escondida con Cristo en Dios, de la cual está delante de nosotros, y no hay trabajo para que nosotros hagamos, sino solamente el creer. Por eso nos fue dado por medio de la fe. Todo lo hizo Dios, quien se propuso hacerlo de esta manera y lo llevó a cabo por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tener también la seguridad de estas cosas? Pues la misma Escritura nos lo va aclarando. Amén. Cuando el Señor Jesucristo habla al respecto de la venida del Espíritu Santo y de la necesidad de que nosotros recibiéramos al Consolador, o sea, uno semejante a Él, amén, habla de la siguiente manera. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Amén. Dice en el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es el trabajo de Dios por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, guiándonos, llevándonos en este camino de progreso, en este camino de victoria, en este camino de transformación,
en este camino al cual el Señor nos ha llamado a transitar, no para que trabajemos nosotros, sino para que Él pueda hacer en nosotros su obra. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso dice, y tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque no viene a buscar su propia gloria, sino a glorificar al Hijo. Entonces, es la obra de Cristo en nosotros, no es para que nosotros trabajemos, sino para que nos dejemos guiar, para que nos dejemos conducir por medio del Espíritu Santo para ir en este camino de santificación, para ir en este camino de transformación de vida, para ir en este camino de progreso. Por eso cuando hablamos de Pentecostés y lo asociamos a lo que era la celebración, al mirar la celebración siendo enseñados por la palabra de Dios, nos damos cuenta de que delante de nosotros están las primicias de esa nueva vida que estaba escondida con Cristo en Dios, la cual hemos recibido por medio del Espíritu Santo y que no hay para que hagamos trabajo nosotros, sino que es Dios el que quiere trabajar por medio del Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado en nosotros. Es más, al leer en el Evangelio de Marcos, podemos leer más claramente allí en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, en el verso 11. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. De modo que si tiene su Biblia, le invito para que lea conmigo. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Ahí está diciendo, no te preocupes por lo que has de decir, ni lo pienses. Pero explica por qué. Sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. O sea que el Espíritu Santo trabajando por medio nuestro nos dará aún el qué hablar, qué cosas compartir. Por eso dice, no os preocupéis por qué habéis de hablar, ni lo penséis, porque lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Y dice, ¿por qué? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, cuando celebramos Pentecostés, es más allá de tener una experiencia con el hablar nuevas lenguas o de sentir la presencia del Señor, sino es poder recordar que delante de nosotros están las primicias de esa nueva vida, que estaba escondida con Cristo en Dios, la cual ha venido a nosotros por medio de la fe y a través del Espíritu Santo, y de la cual fuimos hechos participantes de esta naturaleza divina, de la cual fuimos hechos participantes en lo que es el sello y las arras de esta nueva vida. Y ese Pentecostés que debía de ser guardado y celebrado por la nación de Israel, ese día era el día sagrado de santa convocatoria y no había trabajo para siervo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya estaba enseñando por medio de lo que era una sombra de lo que habría de venir, que cuando viniera el Espíritu Santo no habría trabajo para siervo, o sea, no habría trabajo para la carne, no habría trabajo para la voluntad del hombre, no habría trabajo para las capacidades humanas, no habría trabajo para todo el potencial humano, sino que el trabajo sería de Dios por medio del Espíritu Santo, utilizándonos en medio de esta generación como herramientas, como instrumentos, para que por medio nuestro fuera Él obrando y haciendo el trabajo del Señor Jesucristo. Por eso cuando celebramos Pentecostés, hermanos queridos, amados del Señor, no podemos hacer otra cosa que tomar plena conciencia de que la vida ya nos fue dada por medio del Espíritu Santo y que es esa vida la que va trabajando en nosotros y nos va renovando y transformando para que en nosotros se cumpla todo propósito de su voluntad.
Así que quería compartir con usted en este día de Pentecostés esta reflexión con la mira de que pueda gozarse en el Señor al saber que le escogió para hacerlo participar no de lo que era una sombra, no de bienes terrenales, sino de los bienes del siglo venidero, de los bienes espirituales, los cuales nos fueron conferidos por medio de la fe a través del Señor Jesucristo y que hoy son una realidad en nosotros mediante el Espíritu Santo. Celebremos este Pentecostés con fe, con esperanza, no haciendo nosotros un trabajo de hombre, no haciendo un trabajo en la carne, sino dejando que el Espíritu Santo sea el que glorifique el nombre del Señor Jesucristo, haciendo su buena obra en nosotros y por medio nuestro. Oremos al Señor en gratitud. Querido Dios, querido Padre, en este día de Pentecostés nos gozamos y nos alegramos, Señor, viendo tu obra en nosotros y que nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, estando delante de nosotros las primicias de esta nueva vida que ha estado escondida con Cristo en Dios y que hoy hemos recibido mediante la fe y por medio del Espíritu Santo, lo cual es el sello y las arras de los bienes venideros, de lo cual hemos de estar disfrutando de la redención completa. Así como en el día de Pentecostés no había trabajo para el siervo, así tampoco en estos días, Señor, no hay trabajo para la carne, no hay trabajo para el hombre, sino que es en la obra de Dios y por medio del Espíritu Santo, la cual nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por lo que te damos gracias que nos has hecho participar de estas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz Pentecostés para todos. Y hermanos queridos, ¿cómo no gozarnos cuando vemos en las Escrituras lo que verdaderamente significaba el día de Pentecostés y que no había trabajo para siervos, sino que era el trabajo de Dios en nosotros? Y hoy sigue obrando Dios en nuestras vidas para que el nombre de Cristo Jesús se vea glorificado. Le invito. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,